Cuando tenía 17 años, trabajaba como repartidor de pizzas en una pizzería local en el estado de Oregón, Estados Unidos. Llevaba unos 6 meses trabajando de repartidor y se me daba bien. Para entonces, había hecho innumerables entregas y nunca había tenido ningún problema en mis turnos. Mi coche era un Toyota bastante antiguo. Era lo único que me podía permitir cuando me saqué el carnet de conducir, pero era perfecto para mi trabajo. Era un viernes por la noche. Yo estaba trabajando en el turno de cierre, que acababa a las 12 de la noche, ya que cerraban más tarde los fines de semana. Esto ocurrió hacia el final de la noche, pasadas las 11. Mi jefe siempre me daba los detalles de las casas a las que tenía que entregar, así como los detalles del pedido, por si había algún problema. Teníamos un pedido de una pizza grande para una mujer llamada Sophie. Fue un viaje inusualmente largo, unos 15 minutos en coche. La mayoría de los pedidos eran pedidos locales, por el área cerca de la pizzería, a 5 minutos la mayoría de las veces. Pero los pedidos tan lejanos solían dejar una mejor propina, así que estaba contento. Llevé la pizza a mi coche y me fui escuchando la música de mi grupo favorito como hacía habitualmente. Cuando llegué, me detuve en la acera enfrente de la casa. Era una casa de tamaño pequeño, como lo eran la mayoría de las casas de la zona. Diría que era un área más bien pobre de la ciudad. Me fijé que las luces estaban encendidas en una de las habitaciones del primer piso. Me acerqué a la puerta, cuando de repente una mujer me llamó desde una ventana de la casa de al lado. Me gritó que la pizza era para ellos y que habían dado la dirección equivocada sin querer. Sin pensarlo mucho, caminé a la casa de al lado, me paré en la puerta principal y vi que el timbre estaba roto. Así que abrí la puerta exterior y llamé con la mano a la puerta principal. No hubo respuesta durante al menos 30 segundos, así que volví a llamar. Entonces, escuché la voz de una mujer al otro lado gritar que estaban de camino. Pero aún así tardaron una eternidad en abrir la puerta. De hecho, pasó por lo menos otro minuto antes de que finalmente se abriera la puerta. Pude ver a una mujer de unos 40 años abrirla, que vestía unos vaqueros ajustados y una camisa de tirantes negra. Ella de inmediato me sonrió y me miró de arriba abajo como si estuviera ligando conmigo. Luego se giró hacia dentro de la casa y dijo en voz alta: «Kylie, ven a mirar qué mono es el repartidor de pizzas». Otra mujer de la misma edad se acercó a la puerta e hizo lo mismo. De inmediato, sentí sonrojarme, porque era un poco tímido con mujeres, especialmente si eran mayores que yo. La mujer que abrió la puerta, que supongo era Sophie, me preguntó a qué hora salía del trabajo. Fue entonces cuando comencé a ponerme muy nervioso, porque no era bueno ligando con mujeres. Dije que probablemente este fuera mi último reparto, y luego una de las mujeres me preguntó si quería entrar y tomar un poco de vino con ellas. Sabía que todos mis amigos me matarían si desperdiciaba esta oportunidad, así que dije que sí. Me preguntaron que cuántos años tenía, y yo mentí y dije que tenía 21 años. Ambas mujeres se rieron, y una de ellas dijo que no les importaba si tenía menos de 21 años. Me dijeron que me sentara en el sofá y así lo hice, y ellas también lo hicieron, sentándose una a cada lado mío. Todo este encuentro se sentía demasiado bueno para ser verdad. Nunca antes me había pasado algo así. Tenía la sensación de que estas dos mujeres ya estaban muy borrachas. Las dos mujeres empezaron a flirtear mucho conmigo, comentando sobre mis hoyuelos en mis mejillas y diciendo lo atractiva que encontraban mi timidez. Estaba bebiendo un poco de vino, fingiendo que no me sabía asqueroso, porque a esa edad no estaba acostumbrado a beberlo. En un momento dado, Kylie empezó a decir que querían enseñarme algo en el sótano. Yo me reí y pregunté qué era. Ambas se rieron y dijeron que era un secreto, pero que me iba a gustar. Nos levantamos del sofá y nos dirigimos por un pasillo. Querían que yo bajara primero y señalaron la puerta. Sinceramente, yo tenía mi propia fantasía sobre lo que iba a pasar en el sótano, pero desafortunadamente no era nada parecido a lo que estaba en mi mente. Caminé hacia la puerta del sótano y miré hacia la oscuridad de abajo. Luego me giré para mirarlas otra vez.
En una fracción de segundo en las que ellas no me miraban, me fijé que ya no se reían. Tenían una expresión completamente en blanco. Solo hasta que notaron que las estaba mirando, fue entonces cuando comenzaron a reír y a sonreír de nuevo. Yo pregunté con voz firme que qué había abajo. Ellas dijeron casi al unísono que era una sorpresa. La situación me parecía rara, pero me quité las sospechas de mi mente y comencé a caminar lentamente hacia el sótano, preguntando dónde estaba el interruptor de la luz. Una de ellas dijo que dejáramos las luces apagadas para que la sorpresa fuera mejor. Bajé el primer escalón y volví a mirar hacia abajo cuando de repente me pareció ver algo moverse. Parecía como el brazo o la mano de una persona. Entonces me di la vuelta y vi a las dos mujeres moviéndose sigilosamente hacia la puerta. Al ver eso, sentí como si algo hiciera clic en mi cabeza y mis instintos tomaron el control. Salí del sótano y cerré la puerta. Les dije que necesitaba el dinero de la pizza mientras caminaba nerviosamente hacia la puerta principal. Fue entonces cuando vi a un enorme hombre parado en la puerta de una habitación adyacente. Sus 3 palabras han permanecido conmigo todos estos años después. Me dijo con una voz muy grave: «Hagamos esto fácil». Yo me volví hacia la puerta de entrada y dije que la pizza era gratis. Corrí, salí por la puerta y la cerré detrás de mí, solo para escucharla abrirse unos segundos después. Me subí rápidamente al coche y cerré la puerta nada más entrar. Ese hombre había salido afuera corriendo y estaba ahora en la ventana de al lado del pasajero mirando hacia adentro. Intentó abrir la puerta y luego golpeó el cristal. Yo puse en marcha el coche y salí de allí sin mirar atrás. Regresé al trabajo y le conté a mi jefe lo que había pasado y por qué había vuelto con las manos vacías. Él y el resto de la gente trabajando ese día estaban en shock. Llamé a la policía para informar de lo sucedido y me dieron las gracias, diciéndome que investigarían la dirección, pero nunca supe nada más al respecto. Fuera cual fuera la trampa en la que estuve a punto de caer, doy gracias a Dios que no descubrí cuál era. Cuando tenía 19 años, trabajaba en una pizzería cercana para ayudar a pagar la gasolina y otras cosas que no me pagaban mis padres. El trabajo siempre fue bastante fácil. Simplemente tenía que tomar el pedido, empaquetar la comida cuando estaba lista, ponerla en una bolsa y llevarla a la dirección indicada. Lo había hecho 1.000.000 de veces antes y nunca pasó nada extraño. Era un trabajo muy repetitivo. Las propinas solían rondar entre los $3 y $5, dependiendo de la distancia. A veces las personas más generosas daban $10 o más. Recuerdo que este pedido era solo una pizza pepperoni de tamaño mediano. Los pedidos más pequeños como este generalmente daban menos propinas, pero no tenía elección en qué entregas realizar. Estaba de camino a la dirección y al llegar me fijé que la casa aparentemente estaba en un callejón sin salida. Esta manzana tenía un aire más rural que el resto del vecindario. Una de las casas tenía una autocaravana sobre el césped con un pequeño bosque al lado, y las otras casas parecían ser pequeñas granjas. Había mucho más espacio entre las casas en esta calle. Cuando llegué a la dirección, vi que era una casa pequeña, de aspecto extraño, con una propiedad enorme. Estaba al lado de lo que parecía ser una casa abandonada, con césped y arbustos cubiertos de maleza. Probablemente eran alrededor de las 6 de la tarde, y estaba oscureciendo rápidamente, así que era la hora en la que la gente comenzaba a encender las luces dentro de sus casas. Sin embargo, todas las luces de esta casa estaban apagadas, y noté que la puerta principal parecía entreabierta. Comencé a caminar hacia la puerta principal cuando escuché tocar un piano. Sonaba como si estuviera a un par de habitaciones de distancia, amortiguado por algunas paredes o una puerta. Llamé a la puerta y luego toqué el timbre, pero el timbre no funcionaba. El piano seguía sonando. Me sentía raro entrando a la casa sin más,
así que caminé alrededor de la propiedad hacia la parte de atrás. El patio trasero era un desastre absoluto. Había cosas esparcidas por todo el jardín trasero. Había una bicicleta vieja, partes de un coche y otras cosas como una valla metálica oxidada rota. Fui a la puerta trasera y llamé fuerte con la mano. Miré a través del cristal de la puerta y no vi nada excepto lo que parecía ser una habitación muy desordenada. Claramente estas personas no eran fanáticos del orden. Cuando tampoco nadie respondía a la puerta trasera, volví al frente y llamé a uno de los chicos de la pizzería para que me confirmara la dirección. Se tomó un segundo para revisar lo que había escrito y confirmó que estaba en la dirección correcta. Así que volví a la puerta principal, la abrí y escuché la espeluznante música del piano que aún sonaba. Abrí la puerta y grité en alto que traía una pizza. El piano se detuvo y hubo silencio por unos segundos. De repente, un hombre gritó, «¡Por aquí!», y luego el piano volvió a sonar. Esa persona estaba tocando una canción repetitiva y simple, pero muy espeluznante, como si estuviera en un bucle. Tampoco había luces encendidas en la casa, por lo que era bastante difícil ver. Caminé recto acercándome al sonido de la música. El olor dentro de la casa era muy desagradable, como si fuera mohoso. Cuando llegué a la mitad del vestíbulo, me sentí muy incómodo. No iba a ir más lejos. Así que grité en alto, «Estoy en la puerta principal, señor». La música se detuvo por completo, y ahora solo había silencio. De repente, me sentí muy incómodo con el silencio en la oscuridad de la casa, así que empecé a moverme lentamente de regreso hacia la puerta principal para estar más cerca del exterior. Esperaba escuchar pasos viniendo hacia mí, pero todo seguía en silencio. Grité en alto, «¿Hola?», y una voz desde la otra habitación dijo, «Sí, lo siento, pero tengo problemas para caminar. ¿Podrías traerlo aquí dentro, por favor?». Le pregunté, «¿En qué habitación está usted, señor?». Se tomó un momento para responderme, pero finalmente dijo, «Al final del pasillo, estoy en el comedor». No había instrucciones en el pedido para hacer nada de esto, así que era muy extraño. Pensé por un segundo en lo que iba a hacer. Me sentí mal en irme en caso de que se tratara de un anciano con problemas de movilidad. Comencé a caminar por el pasillo y había una abertura que conducía a lo que supuse era el comedor. Estaba siendo muy cauteloso y paranoico porque algo no me cuadraba. En lugar de caminar directamente hacia el comedor, miré alrededor de la pared lo suficiente para que un ojo pudiera ver en el interior de la habitación. Vi el piano, pero no había nadie sentado en él. Tampoco vi a nadie en toda la habitación. Luego me fijé que el piano estaba manchado de un líquido negro. Parecía sangre, pero no puedo estar seguro porque estaba muy oscuro. Eso fue suficiente para mí. Silenciosa pero rápidamente, caminé de regreso hacia la puerta principal. Cerré la puerta detrás de mí y conduje de regreso a la pizzería. Le expliqué a todos lo que había dentro de la casa. Mi jefe fue muy comprensivo, especialmente cuando el presunto cliente no volvió a llamar para preguntar por qué me había ido. Sinceramente, eso lo dijo todo. Realmente no entendí la lógica de intentar cometer un robo u otro delito en tu propia casa, y mi jefe ni mis compañeros de trabajo tampoco. Así que esa misma noche, cuando llegué a casa después del trabajo, busqué esa dirección en internet. Después de una búsqueda larga, encontré que esa casa había sido embargada hacía meses y estaba vacía. Cuando conté esto en el trabajo al día siguiente, tuvieron la misma reacción de asombro que yo. Realmente, estuve a solo unos pasos de algo horrible y me estremece todavía a día de hoy. Trabajo como repartidor de pizzas, y la noche que pasó esto había sido un turno muy ocupado lleno de pedidos. Estuve sin parar de ida y vuelta, sin tiempo siquiera para hacer una pausa para ir al baño. Había estado tan ocupado
que realmente no estaba pensando en ir al baño. Era verano, y estábamos atravesando una pequeña ola de calor en nuestra zona, así que había estado bebiendo mucha agua. Mientras conducía para la siguiente entrega, sentí la necesidad de ir al baño. Afortunadamente, estaba cerca del cliente, por lo que podía acabar la entrega rápidamente, o eso esperaba. Llegué a la casa, y era un área en la que había hecho pedidos antes, así que pude ver de inmediato que algo no estaba bien. Todas las luces de la casa estaban apagadas, ni siquiera el brillo de un televisor ni nada. Fue más evidente porque la farola más cercana a la puerta estaba averiada. Y para colmo, la manzana estaba por completo en silencio. Esta es una gran zona universitaria, y obviamente no hay muchos estudiantes inquilinos en el verano, pero tenía que haber al menos una persona porque alguien había pedido esta pizza. A lo mejor estaban fuera en el patio, pero aún así no quería salir de mi coche hasta que hubiera comprobado que tenía la dirección correcta y que el cliente estaba en casa. Recuerdo que aquella noche hacía un calor abrasador, incluso aun siendo ya de noche. El aire acondicionado de mi coche no funcionaba y las pizzas calientes no ayudaban mucho, así que abría de vez en cuando la puerta del coche para que entrara aire fresco. Llamé al número del cliente y la voz al otro lado de la línea dijo hola aparentemente sin aliento. Por la voz parecía ser una chica joven, alegre y distraída, que no podía tener más de 20 o 25 años. Yo le dije, soy el repartidor de pizza y estoy fuera de tu casa, pero no parecía haber nadie. La chica respondió entonces, sí, perdona, pero no estoy en casa todavía. En ese momento tenía tantas ganas de hacer pis que fui mucho menos paciente de lo que sería normalmente con un cliente y le dije, bueno, entonces vamos a tener que cancelar el pedido, porque ya estoy en tu casa, en el plazo de entrega indicado, y se suponía que debías pagar en efectivo, así que no sé qué decirte. Planifica con anticipación la próxima vez. Instantáneamente, me arrepentí de haber dejado que mi vejiga hablaba por mí cuando la voz al otro lado de la línea me respondió. Dios mío, lo siento, perdí completamente la noción del tiempo en el trabajo, pero sabía que vendrías, por eso estoy literalmente corriendo a casa ahora mismo. Por favor, no te vayas, me muero de hambre y no tengo coche. Tardo 5 minutos como máximo, ¿vale? Sé lo que es tener hambre y no vivir cerca de ningún restaurante no teniendo coche. Además, cuando escuché su voz, comencé a recordar más específicamente haber hecho entregas a este lugar un par de veces antes, y que ella siempre había sido muy amable conmigo. Ahora me sentí mal por haber sido tan borde. Intenté retroceder y al mismo tiempo miré por la ventana en busca de posibles lugares para orinar. Le dije que no se preocupara y que le esperaría en su casa. Luego colgué y mientras vigilaba la calle comencé a mirar sitios donde podría hacer pis. Todas las demás casas tenían gente y estaban muy juntas, por lo que no había grupos de árboles ni terrenos apartados ni nada parecido. Finalmente, decidí que la situación estaba llegando al punto de una emergencia y que la apuesta más segura era usar un arbusto frente a la casa de la mujer. Ella no estaba en casa y la luz de la farola a esa altura en la calle estaba apagada. Pensé que las personas que estaban en casa estaban adentro y somos una tienda pequeña que no usa uniformes, por lo que si alguien me viera no tendría forma de conectarme con la tienda de pizzas. Así que corrí hacia el arbusto más alto de su jardín delantero. En realidad no tenía mucho jardín, más bien un sendero bordeado de arbustos y flores que corría junto a la puerta principal. Me acerqué al grupo de arbustos más grande, el único del que podía estar seguro de que no provocaría salpicaduras visibles en el costado de la casa, que estaba a unos 2 metros de su puerta de entrada. Miré a ambos lados, me bajé la cremallera del pantalón y empecé a hacer pis. Después del segundo inicial de alivio, noté que el sonido era muy extraño, más parecido a orinar sobre algo sólido que sobre una planta. Empecé a entrar en pánico pensando que había apuntado mal, pero una vez empiezo no puedo detenerme a mitad de camino, así que seguí orinando mientras miraba entrecerrando los ojos en la oscuridad para ver si tal vez estaba golpeando una roca o algo así. En cambio, de repente, escuché un ruido mucho más preocupante, una voz profunda que exclamó, ¿qué demonios? Y antes de que pudiera darme la vuelta, asumiendo que un vecino me había visto,
un hombre apareció saltando de debajo de los arbustos. Pasó a mi lado empapado por lo que debía de ser mi orina. Vestía unos vaqueros y una sudadera negra con una capucha en su cabeza. Escupió con bastante énfasis en el suelo, así que creo que podría haberle golpeado justo en la cara. Enseguida se fue corriendo sin decir nada más. No vi a dónde se fue después de unos pocos pasos, pero unos segundos después escuché un coche salir pitando, chirriando las ruedas un poco más lejos en la calle. Yo estaba tan en shock que me quedé completamente paralizado. Me quedé allí tratando de descubrir qué había pasado. La realidad era tan aterradora que mi mente se negó a aceptarla y buscó impulsivamente una explicación razonable de lo que había pasado. Pensé que a lo mejor estos arbustos podrían conducir a algún área del patio trasero y simplemente parecían estar contra la casa, o que podrían haber estado ocultando una ventana abierta. Sabía que nada de eso podía ser. Mi voz interior me gritaba desesperadamente que esa situación no era normal, ya que ese hombre llevaba una sudadera con capucha en una noche de 35 grados. Ese hombre tramaba algo malo. Pero la idea misma de que había estado a centímetros de un tipo que se estaba escondiendo entre los arbustos, y mucho menos frente a la casa de una mujer joven por la noche, simplemente no era algo con lo que podía lidiar en ese momento. Mi respuesta de lucha o huida falló completamente en ese momento, y solo quería tratar de buscar una explicación lógica. Así que caminé hacia un lado y encendí la linterna de mi teléfono y traté de mirar alrededor en las líneas de los arbustos. Fue entonces cuando vi la bolsa. Había una mochila negra de cordón detrás de los arbustos, ligeramente salpicada de pis. Estaba tan aturdido por el shock que me acerqué a alcanzarla pensando que eso explicaba por qué el hombre estaba ahí. Una vez que la tuve en mis manos, la abrí e inmediatamente vi un cuchillo afilado, un rollo de cinta adhesiva y un frasco de pastillas. Mi delirio se rompió en ese momento y toda la adrenalina y los instintos de supervivencia que habían sido reprimidos se activaron de repente. Me convertí en lo que sea lo opuesto a estar aturdido, más centrado de lo que nunca había estado en mi vida. Dejé caer la bolsa al suelo y corrí al otro lado de la calle. Me subí a mi coche y pisé el pedal del acelerador antes de que la puerta estuviera cerrada. Fui lo más lejos que pude, lo más rápido que pude, hasta que me topé con un semáforo en rojo y entré al estacionamiento de una farmacia abierta de 24 horas. Finalmente, estuve lo suficientemente tranquilo y coherente como para pensar qué hacer. Mi primer pensamiento fue a quién llamaba primero, si a la policía o a la chica que había pedido la pizza. No tenía claro qué estaba pasando o si la chica era parte del entramado, así que decidí llamar a la policía. El operador de la policía fue de gran ayuda para mantenerme calmado, porque en ese momento estaba completamente aterrorizado. Les insistí muchas veces que tenían que llegar antes que la chica, pero no estaba expresándome con claridad, así que creo que no se entendía mucho de lo que decía. Finalmente, me pidieron que dejara de hablar y permaneciera en la línea, pero fue entonces cuando vi una llamada entrante del cliente. No podía contestar sin interrumpir la llamada a la policía, así que simplemente lo ignoré. Pero luego la chica me envió un mensaje de texto que decía: «Oye, estoy aquí, no te veo». Le dije al operador de la policía que la chica estaba allí y me dijeron que los agentes de policía estaban solo a unos minutos de distancia. Esa respuesta no me tranquilizó y me sentí abrumado por la culpa. Así que arranqué el coche y les dije que había regresado a buscar a la chica. El operador de emergencias no estaba contento con esto, pero me daba igual. Cuando regresé, la vi deambulando entre los coches estacionados en la calle para ver si alguno era mío, y la saludé con la mano, encendiendo y apagando mis luces largas. Ella saltó hacia la ventana de mi coche despreocupada. Yo le grité que entrara en el coche, pero ella no me entendía. No quería cometer con ella el mismo error que había cometido con la policía, así que en lugar de intentar contar toda la historia, me limité a los hechos básicos. Le dije que había un hombre entre sus arbustos cuando llegué, que estaba hablando por teléfono con la policía, que no sabía dónde estaba el hombre ahora mismo y que por favor subiera al coche. La voz me temblaba como si hubiera tomado 10 tazas de café. Levanté mi teléfono para enseñarle mi llamada con la policía en la pantalla. Después de unos segundos,
en los que la chica estaba procesando la información, ella se subió al coche sin más explicaciones. Continué hablando con el operador de emergencias, mientras condujimos alejándonos de allí hasta un lugar donde el operador nos indicó que esperáramos. Minutos después vino la policía. Nos recibió un coche de policía con 2 agentes y luego llegaron 2 más. Les di mi declaración de los hechos contándoles todo lo que había pasado y la chica fue a hablar con otros 2 agentes. Al parecer, la razón por la que la chica se metió directamente en mi coche sin hacer más preguntas es porque sabía quién era el hombre inmediatamente después de que le diera mi descripción. La chica tenía un exnovio abusivo que le llevaba acosando desde hace meses. Había intentado acorralarla en el trabajo y otros sitios, pero nunca en su casa. Le había bloqueado en el teléfono y en las redes sociales, y hasta tenía una orden de alejamiento contra él, pero el hombre estaba completamente trastornado y no aceptaba la ruptura. Afortunadamente, con la mochila que había dejado en los arbustos tuvieron suficientes pruebas para arrestarle después de eso. Más tarde, me llamó para agradecerme todo lo que había hecho e insistió en dejar una gran propina. Yo me negué a aceptarla, pero ella la dejó igualmente un día que se pasó por la pizzería. Esto es, sin lugar a dudas, la cosa más aterradora que me ha pasado jamás. No tengo la oportunidad de contar mucho esta historia, pero quería desahogarme en el anonimato de Reddit. Lo cierto es que no soy el mismo desde entonces, y vivir algo así me sacudió hasta lo más profundo de mi ser.